audio. Me escucho medio como normal, digamos, ¿ya? Esta brigada, es decir, cada brigada, en el fondo, como usted bien dice, tiene como una especie de giro, ¿no? Claro que sí. Y en el caso de ustedes, esta brigada investiga delitos relacionados a hurtos, a lesiones leves, violencia intrafamiliar, entre otros. Cuando uno dice jefe de la brigada de investigación criminal, uno como que se asusta, si sabe de qué se trata realmente. El trabajo, el diario, que hace el diario de la brigada. Así es. Sí, Juan, fíjate que la institución en su estructura orgánica Sí, se desarrolla su negocio, ¿cierto?, en función de cuatro pilares fundamentales. Eh, y a propósito de uno de esos pilares, que es la investigación criminal, sí, necesariamente se genera una apertura a las distintas especialidades de nuestra organización. cómo no. Robos, antinarcóticos, delitos sexuales, Ah, también. exactamente. Entonces, todo ese cúmulo de especialidades tiene relación con las distintas brigadas que hay aquí también en Punta Arenas, ¿ya? Y Ya. esto opera en función de cómo el aparataje estatal también se hace cargo de descentralizar y de desconcentrar la actividad investigativa, que para el caso de la institución concentra estas unidades especializadas en nuestra región, y nosotros aquí también contamos con delitos sexuales, investigación de delitos sexuales, con investigación de delitos contra el narcotráfico, ¿cierto? Delitos contra la propiedad, principalmente los robos, eh, en fin. Pero lo que hace la Brigada de Investigación Criminal era lo que originalmente se conocía aquí en Magallanes y en todo el país como las famosas comisarías de la Policía de Investigación. ¿Cómo no? ¿Cómo Entonces, no? nace la brigada, nace la comisaría en el año 1933. Después de inmediatamente la creación de la institución, nacen las brigadas, nacen las comisarías a nivel nacional, Ya. y una de las primeras comisarías que nace es la de nuestra ciudad, de nuestro digo nuestra porque yo también soy magallánico. Así es, ¿Magallánico, así es. Manuel? Después de 23 años he vuelto a mi tierra. Ah, Sí. qué bueno. ¿Y del recorrido por alguna ciudad del país o no? No, no, Santiago no, solamente. principalmente Santiago, sí, Santiago Santiago, complicado Santiago. trabajar en Santiago. Complejo, sí, complejo, Complejo, no decir complejo, complicado, complejo. complejo. Porque hay sectores, oye, a propósito me estoy acordando, perdone que lo saque del contexto, es complejo, digo, porque de repente hay situaciones de alguna manera que involucran a la gente de la PDI. Me acordé de un compañero de ustedes que se desapareció hará Ujú. unos 15 días, 20 días que lo No, un andaban poquito buscando. más, Sí, sí, por ahí. No sé si ha sido sí. encontrado o no, 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 todavía no tenemos pero noticias. a eso, el riesgo que también se Sí, corre, ¿no? sí, De repente. sí. Digo esto porque hay zonas en Santiago, hay sectores poblacionales que no es por estigmatizar, ni siquiera Exactamente, voy a sí, nombrarlo, pero hay exactamente. zonas muy conflictivas y Sí. donde ustedes arriesgan también su vida, ¿no? Sí, hay que tener cuidado precisamente con lo que tú dices, Juan, en el sentido de no generar discriminación, porque aun cuando son sectores difíciles desde el punto de vista de la actividad policial, desde el punto de vista del control, desde el punto de vista de la prevención, son sectores donde viven seres humanos, Mm, ¿ya? Y esa condición es tremendamente relevante para los efectos de lo que nosotros podamos entender como actividad policial, el policiamiento en el buen sentido de la palabra. ¿Ah? claro. Sí, efectivamente hay sectores que son difíciles, pero no es menos cierto también que la policía, la PDI en este caso, es una institución profesional y está preparada para enfrentar la complejidad que nos pueda proponer el delito en sus Ahora, distintas figuras. sí, claro. Ahora, esto se da en zonas complicadas como es el grandes urbes, Sí, Santiago, eso es, Valparaíso, exactamente, Concepción, Antofagasta, quizás, en fin. claro. Hay sectores, y en el norte especialmente, donde tú me dices que hay mucha investigación de narcotráfico en esos verdaderos pasadizos que están en el norte grande, estoy refiriendo a Marica, Iquique, ¿no es cierto? Basta quizás. Antofagasta quizás, en donde el tema de droga es muy fuerte. Hoy día se habla aquí en Magallanes que también resulta ser un pasadizo en aeropuerto y de hecho han habido grandes pesquisas. Sí, hay aumentos de consumo, ¿cierto? Eh, Pero lo que yo siempre digo, hay que tener, no hay que perder los equilibrios, ¿ya? Si bien es cierto, hay aumentos significativos, quizás en algunos casos, eh, pero también no es menos cierto de que nosotros tenemos una suerte de ecuación, y esto lo digo en todos los programas en los que soy invitado, como magallánico también, lo defiendo mi tierra. Claro. eh, Nosotros tenemos una ecuación que nos permite generar un equilibrio. Tenemos el índice de criminalidad más bajo del país, ¿ya?
y a la vez tenemos el índice de felicidad más alto. Entonces, eso, claro, esto yo lo leí en una oportunidad, en una encuesta que se hizo y salió en la prensa escrita. Entonces, esa ecuación que hace que efectivamente la vida aquí en Magallanes todavía sea tranquila, claro, es algo que nosotros de alguna manera tenemos que cuidar. No alertarnos con el sensacionalismo, perdón. Claro, te iba a citar aquello, porque de repente aparecen informaciones donde parece que hoy día estaba en la mañana por ahí leyendo que está preocupando, acá dice, siguen asaltos ahora a un joven trabajador, taxistas asaltados en las últimas semanas, en los últimos días, de ese tipo de cosas que no es menor. Fue asaltado con un arma fogueo, pero uno en el momento que te presenta un arma uno está mirando si es de fogueo o no. No tiene por qué saber, o el arma blanca. Aparecen 3 jóvenes vinculados, hoy día leímos una noticia que, ya era lo informativo, pero 3 jovencitas a plena luz del día, ¿no es cierto?, a una taxista, de ese tipo. Son hechos que ocurren y que se van desarrollando, pero tú tocabas un tema interesante, fíjate. Cuando las ciudades van creciendo, cuando el desarrollo va aumentando, tanto económico, social, necesariamente eso lleva aparejado también la aparición de conductas que dejan de ser incivilidades, o sea, que dejan de ser faltas comunes probablemente, que tengan que ver con faltas propias del trato social. ¿Te fijas? Entonces, esas son las famosas incivilidades, que me molesta el ruido del vecino, que me molestan los vehículos que patinan, que me molesta la gente que se escucha en la esquina. Esas son incivilidades que de alguna otra manera no tienen persecución penal. Entonces, eso transita con a propósito del crecimiento y el desarrollo de las ciudades, eso se genera un tránsito que permite que efectivamente también estas conductas ya dejen de ser incivilidades y pasan de alguna otra manera a ser conductas ilícitas. Y eso es normal dentro del crecimiento de una ciudad, de una sociedad. Y Magallanes crece. Magallanes crece, Magallanes se desarrolla, y nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que las instituciones encargadas del control y la prevención o de la investigación, que es la PDI, el sujeto principal, y probablemente la prevención por parte de Carabineros, trabajan permanentemente para acercarse a la comunidad y poder dar solución a los problemas que se generan. Cuando hablamos de jefe de brigada de investigación criminal y toda esta bajada, ¿no es cierto?, que usted me plantea, Manuel, estamos con Manuel Águila Chávez, comisario, jefe de la brigada de investigación criminal de Punta Arenas. Había una brigada, muy recurrente en muchos años, y era la BH. La Brigada Homicidio. La Brigada Homicidio. ¿Está dentro de este cuadro también, la Brigada Homicidio? Tenemos la especialidad. La BH era famosa. Sí, claro. Pasa que famosa también hay que entender los contextos. Sí. Es famosa a propósito. Chile tiene uno de los índices, para que vayamos entendiendo un poquito, contextualizando. Chile tiene uno de los índices más bajos en cuanto a cantidad de homicidios que se producen versus la cantidad de habitantes que hay en el país. Ya, por cada 100.000 habitantes en Chile se cometen 3 homicidios. ¿Ya? Probablemente en el norte de México se cometen 70. Yo tuve la suerte de estar trabajando 1 año y medio en Ecuador, asesorando a la Policía Nacional del Ecuador y al gobierno y al Ministerio del Interior. Ya. Y la realidad de ello es que de cada 100.000 habitantes cuando yo me vine, en el año 2013, habían 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, cuando nosotros decimos en Chile tenemos 3 homicidios cada 100.000. Cada 100.000 es una tasa bajísima. Es una tasa bajísima, y que nos permite, y ahora voy al tema de la Brigada de Homicidios, que nos permite como institución tener una brigada tremendamente especializada y que tiene una metodología de trabajo que es reconocida a nivel mundial. Entonces, lo digo con propiedad, esto a nivel mundial, porque efectivamente tener tasas tan bajas de homicidios de alguna otra manera permite que este país siga siendo observado como un país de baja criminalidad, de muy baja criminalidad. Le voy a plantear un tema que capaz que en este amplio espectro que usted maneja, Manuel, me pueda orientar un poco o tener alguna respuesta, porque Magallanes, de un tiempo a esta parte, bueno, no un tiempo sí, pero por lo menos desde la desaparición de Ricardo Arex, ha marcado un precedente y se sigue hablando de ello. De repente en los canales internacionales aparecen reportajes de gente desaparecida, y Arex, así como en su momento lo fue este joven penquista, se me fue el apellido, Matute Jones. Jorge Matute Jones, que marcó indudablemente al país. Y nosotros aquí en Magallanes, es una ciudad tan pequeña donde casi nos conocemos todos, por lo menos siempre hay algún vínculo con alguien. Claro. Usted sabe muy bien, es magallánico. En el año nomás, en este año hay 2 o 3 desaparecidos,
Uno, sí, tres, uno que desapareció en Tierra del Fuego. El primero en enero acá, de este señor Márquez, la joven profesora de Chillaneja, que hará unos 2, 3 meses ya, y desaparecen y desaparecen. Uno dice, la policía seguirá trabajando. Yo sé que ustedes se desplazaron, profesionales de ustedes, magallánicos, o de Chillán vinieron para acá y viceversa, un poco para ir hilvanando qué pasó con esta gente desaparecida. ¿Sigue siendo materia de análisis para ustedes, de investigación? A ver, en la forma, evidentemente, que uno siempre va a poder comentar de manera que la opinión pública pueda conocer el alcance que están teniendo estas indagaciones, la forma. En el fondo, y a propósito del secreto y la reserva que significa un trabajo de esta naturaleza, porque las investigaciones en nuestro país son dirigidas por el Ministerio Público, entonces uno se alinea un poco, no un poco, sino que uno se alinea procesalmente hablando, digamos, con esa directriz, con esa dirección. Lo que yo puedo comentar con respecto a estos casos es que se han desplegado importantes esfuerzos humanos, materiales, para efectivamente ir construyendo las líneas investigativas que nosotros tenemos desarrollados tanto para uno como para otro caso. ¿Ya? Ayer precisamente tenía una reunión yo con uno de los familiares de don José Márquez. ¿Ya? Y permanentemente nosotros vamos trabajando la información que a ellos les llega y que también nos piden a nosotros desarrollar, de manera que no queden cabos sueltos, de manera que no queden flancos de investigación que a lo mejor no se pudieron abordar. ¿Cómo no? Y eso se sigue desarrollando y se va a seguir desarrollando hasta el momento que exista una resolución del tribunal y diga este caso se cierra por A, por B o por C motivo. ¿Se fija? Sí. Con el otro caso de Irma Solís, efectivamente, también nosotros desarrollamos nuestra línea investigativa y vuelvo a insistir en el concepto desde el punto de vista de la forma de lo que hemos desarrollado. Se han agotado todas las diligencias en la medida que nosotros hemos ido descubriendo indicios, descubriendo evidencias que nos permitan ir alcanzando, ¿cierto? Y consagrando nuestra línea investigativa. Luego los esfuerzos se han hecho y se siguen desplegando precisamente para poder dar tranquilidad, porque la comunidad tiene que entender que esta es una policía abierta a la sociedad, esta es una policía comunitaria, sí, claro, que de alguna otra manera tiene que conocer, ¿cierto?, qué es lo que está pasando con estos casos, tal como tú. Yo te agradezco la pregunta, Juan, porque nosotros efectivamente seguimos desplegando esfuerzos. Nuestro trabajo es silente. Nuestro trabajo es silente porque evidentemente no podemos sacar a la prensa todas las cosas que vamos haciendo en forma diaria. Exacto. Lo que sí nosotros podemos transmitir, y agradezco este espacio y la pregunta, Juan, es que hacemos importantes esfuerzos y vamos a seguir haciendo importantes esfuerzos por descubrir qué fue lo que pasó en uno y en otro caso. Cuando uno habla de las líneas investigativas, y quiero ir a un tema económico. Muy bien. Porque uno dice, a propósito del giro de negocio. Sí, no, pero cuando dice hemos hecho ingentes, importantes esfuerzos. Sí. Eso, cada esfuerzo significa dinero también, recursos, desplazamiento de personal, gente que se traslada a Chillán, por ejemplo, en el último caso, sí, pasajes, estancia ya, investigación. Todo eso es gasto, tiene que haberlo, gasto público, claro. Que hay que saber administrarlo. Y nuestra autoridad regional, o sea, cuando me refiero a nuestra autoridad, me refiero a nuestra autoridad policial, el jefe regional, nuestro jefe provincial, de alguna otra manera son bien cautos en el sentido de que nosotros sepamos administrar la información que nos llega para poder canalizarla y transformarla en información relevante para los casos. ¿Por qué digo esto? Porque en los colectivos, en los buses, sí, en los distintos grupos donde se junta gente, sí, claro. Se generan conversaciones. No, que esta mujer apareció al frente en Tierra del Fuego, no, que está en esta ola de rumores que siempre se generan. Exactamente. Imagínense lo que significaría para una policía profesional tomar cada una de esas informaciones, ¿cierto?, y empezar a desarrollar distintas líneas investigativas. Entonces esto se transforma en un árbol con muchas raíces, luego ese árbol no desarrolla un tronco fortalecido. Y lo que nosotros hacemos es precisamente filtrar la información, filtrar los datos que nos llegan de manera de transformarla en información que sea relevante para los casos. Pero todo se trabaja, todo de alguna otra manera se analiza. Y claro, eso es importante que la comunidad lo sepa. Vamos a definir algunas cosas. Cuando hablamos de hurtos, ¿qué entendemos por hurto o robo? Son delitos básicamente contra la propiedad.
el hurto tiene que ver con no generar fuerza al momento de sustraer la especie, no emplear la fuerza al momento de sustraer la especie. Y el hurto está asociado también a descuidos propios de las personas que por confianza, por excesos de civilidades, Ya. O de incivilidades en algunos casos, el hurto evidentemente que es una figura que tiene que ver con aquello. La figura que se produjo hace 2 días, no más o 3 días, de un robo que hubo en un rentacar. Claro. ¿Eso fue un robo o un hurto? Un robo. Ese fue un robo. Sí. Ya. Por ejemplo, el otro día también nosotros pusimos a disposición de los tribunales lo voy a decir responsablemente, un delincuente, evidentemente que no voy a dar los nombres, pero una persona que es, según nuestro análisis criminalístico, sí, no criminológico, es un delincuente prolífico, porque él efectivamente trabaja en función del descuido de las personas, Ya. para generar hurtos, vale decir, uso de no fuerza para apropiarse de los bienes. Pero tuvimos la fortuna de generar una buena investigación ahí, de manera de que, pareciendo un hurto esto, lo que ocurrió con esta persona que logramos detener, fue un robo porque él había ingresado a la propiedad forzando las chapas la noche anterior, ingresó al recinto interior de la empresa esta, sustrajo un cheque, va y lo cobra en un banco. Entonces, fíjese la cantidad de delitos que se generan a propósito de solamente forzar esto. Entonces ya no hablamos de hurto, sino que también hablamos de robo. Ya hablamos de uso malicioso de instrumento privado, claro, hablamos de falsificación, en fin. Pero hay detalles, claro, usted bien dice, el hurto es cuando yo ayudo a que se genere una acción. Involuntariamente, ayudo involuntariamente. Porque ayudo involuntariamente, desde luego. Yo en el auto dejo un notebook ahí en el asiento trasero. Pasa el tipo, un notebook. O cualquier cosa que uno haya dejado. Entonces siempre uno tiene que explicarle a todos, hoy día todos nos sumamos a esto. Tengo un vehículo, lo dejo estacionado en la vía pública o al frente de mi casa, con elementos que pueden suscitar al robo, aunque un golpe seco al vidrio y te sacan todo lo que tienes dentro. La ocasión hace al ladrón, exactamente. Fíjese que hay un concepto que nace teóricamente de la propuesta que usted señala, Juan, que es la coproducción. Entonces, por un lado está la seguridad pública, que es la obligatoriedad que tienen las organizaciones del Estado de velar por la seguridad de las personas. Claro. Y por el otro sale y aparece en Latinoamérica el concepto de seguridad ciudadana, que tiene principalmente que ver con cómo nos hacemos responsables como ciudadanos de cooperar con este tipo de... para que no ocurran este tipo de conductas. Ya está, me parece. Manuel, el tiempo ha sido implacable con nosotros. Sí. Te agradecemos sinceramente que hayas venido a conversar acerca de estas materias del trabajo que les compete a tu brigada de investigación criminal. Exactamente. Juan, así que solamente para terminar, yo nuevamente agradezco siempre el espacio que nos dan los medios para poder difundir la actividad de seguridad que genera la Policía de Investigaciones. Muy amable, muchas gracias y será hasta otra ocasión. Exactamente, te agradecemos mucho, muy gentil, muy amable. Manuel Águila Chávez, quien es comisario, desde luego, y a cargo de la Brigada de Investigación Criminal de Punta Arenas. Gracias por estar. Muy amable, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.